Bendiciones y bienvenidos a un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. El tema para hoy, agradando al Señor cada día, está orientado a considerar que hay dos maneras de enfocar nuestras vidas. Una es bajo nuestra propia perspectiva u opinión personal, y la otra es bajo la perspectiva de Dios, de su palabra, lo que sus mandamientos nos enseñan. En Mateo 6:34, el Mesías dijo: No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Él sana mis dolencias, me libra del mal, perdona mis pecados y me sienta junto a Él. Bendecid al Señor y todo Agradando al Señor cada día es la reflexión para hoy. En las últimas décadas, la sociedad ha estado sometida a un estrés continuo. El afán y la ansiedad han desembocado en múltiples dolencias, múltiples enfermedades. Y en este tiempo de cuarentena se ha experimentado un aumento del temor, del miedo, el temor al futuro, el miedo a lo que vendrá. La incertidumbre ha estado llenando las vidas de muchas personas en estas semanas. Es una realidad que a la luz de las Escrituras hay dos maneras en las cuales podemos vivir nuestro día a día. Uno es bajo la perspectiva de nuestras propias opiniones, de nuestra propia manera de pensar. Y la otra es bajo la perspectiva de las Escrituras, bajo el enfoque de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos vivir nuestras vidas de tal manera que podamos agradar a Dios en todo? Porque eso es lo que el Señor pide de sus hijos, que lo agrademos en todo, cada día. En este tiempo de incertidumbre, el miedo ha crecido en el corazón del ser humano. Hay una escritura que dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Es curioso, pero el ser humano se llena de miedo fácilmente ante el futuro incierto, se llena de miedo ante la pandemia, ante la posibilidad de contagiarse por el virus. Nos llenamos de miedo al no saber lo que viene. Pero ¿cuántos estamos viviendo en el temor de Dios? Es muy fácil tener temor a muchas cosas que amenazan nuestra vida. Pero tan difícil es tener temor de Dios, cuando el temor de Dios es una bendición. ¿Qué es el temor de Dios? En Proverbios 8:13 leemos: el temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces el temor de Dios no es un miedo a Dios por su castigo. El temor de Dios es la respuesta al amor que Él ha derramado en nuestras vidas, que nos hace a nosotros amarlo a Él. Nosotros llegamos a amar a Dios porque Él nos amó primero, dando su propia vida por nosotros, entregándose totalmente para redimirnos. Su amor es inmensamente grande, tan grande que produce que nosotros comencemos a amarlo a Él. Entonces, la respuesta por ese amor es aborrecer el mal. Temor de Dios, pues, es diferente al miedo, al temor como miedo, miedo al castigo. El temor de Dios es un principio basado, entonces, en el amor. Y en este sentido, el temor de Dios es contrario al miedo. En primera de Juan 4:18 leemos: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo,
y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Es interesante esta escritura. Dice que el perfecto amor, que es el amor de Dios, que se perfecciona en nuestros corazones, echa fuera el miedo, el temor como miedo. Porque dice que el miedo, este temor como miedo, involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. No podemos llegar a Dios por miedo al castigo, aunque muchas veces es necesario por la misma misericordia de Dios que el ser humano sea acorralado en su pecado. Pero el perfecto amor, dice esta escritura, echa fuera el miedo. De ahí la cantidad de escrituras que podemos encontrar referentes al temor de Dios. Veamos algunas. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, que la sabiduría que necesitamos día a día para poder vivir una vida que agrade a Dios se desarrolla precisamente por el temor de Dios que crece en nuestros corazones producto de su amor. Producto de su amor que nos hace amarlo a Él cada día y consecuentemente aborrecer el mal. Proverbios 10:27 dice: el temor del Señor aumentará los días. ¿Cuánto nos afanamos los seres humanos por poder prolongar nuestra vida, por poder vivir muchos años? Pero dice que el temor del Señor es lo que aumentará los días de nuestra vida. En Proverbios 14:26 leemos: en el temor del Señor está la fuerte confianza. La confianza está en Él. La confianza no está en nuestras habilidades, en nuestros recursos materiales. La confianza debe estar en Él y precisamente en el temor de Él. Y dice: y sus hijos tendrán lugar de refugio. En esta época de la pandemia, una de las cosas que más llena de temor es la posibilidad de enfermar y también la posibilidad de sufrir las consecuencias económicas que trae consigo esta situación. Proverbios 14:27 dice: el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué es lo que nos va a apartar de los lazos de la muerte? El temor del Señor. El temor del Señor es la fuente de vida, es el manantial de vida. Ahí está la fuente de nuestra vida. Y un último versículo para reflexionar en esto es Proverbios 19:23, que dice: el temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Cómo podemos agradar al Señor cada día entonces? Estamos hablando de vivir un día a la vez. Basta a cada día su propio mal, dijo el Mesías. Y para esto yo quiero que reflexionemos en una escritura que está en el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículo 12 hasta el versículo 16. Ezequiel 33:12 dice así: la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad, como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque. Esta escritura nos habla de esa idea que estamos reflexionando hoy, de vivir un día a la vez. Para poder agradar a Dios cada día, necesitamos concentrarnos en vivir el día de hoy agradándole a Él. El versículo que leímos dice claramente
que la justicia del justo, usted es un hombre justo, usted es una mujer justa, porque ha sido justificada por la fe en la obra del Mesías. Pero si usted o yo dejamos de vivir en la justicia de Él y nos apartamos de Dios para practicar el pecado, dice este versículo 12, que la justicia nuestra no nos salvará el día de nuestra transgresión. Y pone el paralelo con el injusto y dice, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad. ¿No le será tropiezo para qué? Vamos a seguir leyendo. En el versículo 13 dice, cuando yo diga al justo que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas le será recordada, sino que por la misma iniquidad que cometió morirá. ¿Qué nos está enseñando esta escritura? Que el justo ha podido estar mucho tiempo viviendo en la justicia de Dios, pero el día que se apartare para practicar el pecado, ninguna de esa justicia en la cual él vivió le servirá el día que pecare. Sigue diciendo, ninguna de sus obras justas le será recordada, sino que por la misma iniquidad que cometió, morirá. Versículo 14. Pero cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si él se aparta de su pecado, nos está hablando de un principio que conocemos, que se llama el principio del arrepentimiento. Apartarse del pecado es una de las características del arrepentimiento verdadero. ¿Qué es el arrepentimiento? Para refrescarlo. Arrepentimiento verdadero es reconocer mi pecado, confesarlo delante de Dios y apartarme. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces dice el versículo 14, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, ¿cómo va a practicar el derecho y la justicia? Porque hubo arrepentimiento. Es la justicia del Mesías la que nos capacita para empezar a practicar el derecho y la justicia. Si el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, anda en los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Entonces no importa si este hombre impío durante tantos años ha estado hundido en su pecado, pero cuando llega el momento en que su corazón se humilla delante de Dios y experimenta el arrepentimiento, él es justificado por la fe en el Mesías. Pero paralelamente a este caso, nos está hablando del justo. El justo ha vivido durante muchos años en la justicia de Dios, pero decide apartarse de Dios para practicar el pecado. Le da la espalda a Dios y se vuelve tras el pecado. Dice que toda esta justicia que vivió, todo este tiempo de vivir conforme al derecho y la justicia de Dios, no le servirá el día que pecare. Entonces, ¿qué le servirá? Igual que al impío, el arrepentimiento. Solamente el arrepentimiento. Versículo 16 dice, ninguno de los pecados que ha cometido le será recordado. Él ha practicado el derecho y la justicia. Ciertamente vivirá. En el Evangelio de Lucas tenemos 4 historias sobre este tema del arrepentimiento muy ilustrativas.
tenemos cuatro personajes en el Evangelio de Lucas. El primer personaje que quiero hacer mención es un hombre llamado Zaqueo. Este hombre era reconocido por el pueblo como un cobrador de impuestos, pero además de que cobraba impuestos, era ladrón. Sustraía del dinero que él recolectaba para el Imperio Romano. Y eso lo hizo hacerse rico. Sin embargo, cuando Zaqueo decidió en su corazón que quería conocer al Mesías y se propuso conocerlo, cuando el Mesías iba entrando a Jericó donde él vivía, dice la historia que Zaqueo fue a hacer lo posible para verlo. Y él era pequeño de estatura, y como era pequeño de estatura, decidió subirse a un árbol. Y ahí él estaba seguro que podía ver al Mesías. Pero en su corazón había un deseo de conocerlo. De tal manera que cuando el Mesías iba pasando frente a este árbol, como él conocía los corazones de todos, se dirigió a Zaqueo directamente viéndolo y le dice: Zaqueo, bájate de ese árbol, desciende, porque yo me voy a quedar hoy en tu casa. Qué privilegio más grande para este judío, saber que el rabino más famoso en esos 3 años iba a visitarlo a su casa. Así que él corrió a su casa a preparar todo para esperarlo, que al final de la jornada de aquel día iría a cenar a su casa y a quedarse en su casa. Y cuando el maestro llegó a su casa, de una vez, Zaqueo puesto en pie, el saludo con el cual recibió al Mesías fue el siguiente. Versículo 8 de Lucas 19 dice: Y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Zaqueo conocía la escritura de Ezequiel 33 que acabamos de leer. La restitución es parte del arrepentimiento. ¿Y qué le contestó el Mesías? Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre, reconocido como un hombre pecador entre el pueblo, decidió abrir su vida al Mesías, y el Mesías llegó con salvación. Pero hay otra historia que está en este mismo Evangelio de Lucas. En el capítulo 18, versículo 18, dice que había un hombre prominente que fue a buscar al maestro y se dirigió a él diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. Y le mencionó los siguientes: no cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le contestó este hombre prominente? Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este era un hombre impresionante. Mientras Zaqueo era un hombre reconocido como un hombre pecador entre el pueblo, este era un hombre, estoy seguro, que era reconocido como un hombre bueno. Este hombre era fiel a su esposa. Este hombre no había matado, no había robado, no mentía y honraba a sus padres. Era un hombre bueno. Ojalá tuviésemos muchos de estos hombres en nuestra sociedad. Y dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Pero claro, el maestro solo le mencionó algunos mandamientos que tienen que ver con las relaciones horizontales con el prójimo. No le mencionó algunos mandamientos que tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios. Y le dijo lo siguiente. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. El asunto aquí es, usted y yo tenemos que tomar una decisión respecto a Jesús el Mesías. O lo seguimos o no lo seguimos. Solo hay 2 posibilidades en nuestra vida. Seguimos al Maestro, seguimos al Mesías, seguimos al Señor o no lo seguimos.
Y Jesús lo retó con un punto que era un verdadero problema para este hombre prominente. Este hombre era muy rico, dice la historia. Y él lo retó y le dice, bueno, vende todo lo que tienes, lo repartes a los pobres y me sigues. Un hombre como Pedro lo siguió inmediatamente. Cuando le dijo, sígueme, dejó las redes, dejó su barca, dejó su empresa y lo siguió. Y así los diferentes discípulos cuando fueron llamados, Mateo cuando estaba en su trabajo también de cobrador de impuestos, cuando el maestro pasó por ahí le dijo, sígueme, y él dejó su trabajo y lo siguió. Así que es el mismo reto que hizo con este hombre. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que dio la vuelta y se fue triste porque tenía muchos bienes. ¿Cuál era el problema de este hombre? ¿Tener riquezas? Ese no era el problema. El problema es que su Dios eran las riquezas. El amor de él estaba puesto en las riquezas y no en quien debe estar puesto, en el Señor. El primer gran mandamiento que Jesús nos dijo, que resumía a toda la ley, es amar al Señor sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a nuestro prójimo. Así que aquí tenemos dos hombres. Un hombre bueno, este hombre prominente, que no quiso seguir a Jesús, porque tenía un Dios que se llama dinero. Y un hombre reconocido como pecador por el pueblo, que decidió conocer a Jesús. ¿Y qué hizo Zaqueo después? Él estaba dispuesto a devolver lo que había robado y a repartir de sus bienes entre los pobres. Hay dos personajes más que están en Lucas que nos ilustran este principio del arrepentimiento, y es la parábola de los dos hijos. El hijo menor que pidió su herencia y la malgastó viviendo perdidamente, y después de haber malgastado todo lo que su padre le había dado, llegó a un punto en el cual tocó fondo en su vida. Llegó al punto más bajo al que puede llegar un ser humano, y en aquel lugar profundo de su pecado reaccionó y reflexionó y dijo, yo aquí perezco de hambre cuando en casa de mi padre hay abundancia de pan. Así que tomó una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Arrepentirse. Precisamente, él reconoció su pecado, confesó su pecado y decidió dejar su pecado y volverse al Padre. Cuando llegó a casa, ¿qué hizo su padre? Lo recibió. Dice la historia en Lucas 15, que cuando su padre lo vio desde lejos, corrió hacia él para abrazarlo y besarlo y recibirlo. Y mientras su hijo menor estaba confesando sus pecados, su padre le dijo, te recibo como hijo. Y mandó a que le trajeran ropa nueva, zapatos nuevos, que hicieran una fiesta, porque este hijo que estaba muerto había vuelto a la vida. Este hijo que se había perdido había sido encontrado. ¿Qué pasó con el hermano mayor? El hermano mayor era un hombre bueno, también como el hombre prominente. Este hermano mayor, cuando se dio cuenta que su hermano menor había venido y que por su regreso había una fiesta, se enojó profundamente y le dijo a su padre, pero ¿cómo es posible que haces una fiesta para tu hijo? Ni siquiera lo reconoció como su hermano, no dijo para mi hermano, sino para tu hijo que malgastó tus bienes, ahora haces una fiesta. Así que él no quiso entrar. Y este hombre nos ejemplifica a las personas que se consideran buenos y religiosos, pero que en el fondo necesitan arrepentimiento en su vida. En este caso, este hijo mayor era un hombre bueno, pero no tenía compasión por su hermano menor que había regresado en arrepentimiento al Padre. La historia de estos 4 hombres nos ilustran el principio de arrepentimiento. El principio de arrepentimiento es un principio básico en la vida diaria de los hijos de Dios. Si volvemos a Ezequiel 33:12, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad. Y yo quiero enfocar de esta escritura la palabra el día,
usted y yo necesitamos vivir un día a la vez. Es muy importante vivir hoy agradando a Dios. Nuestro pasado solo sirve como experiencia, pero nuestro pasado no tiene que afectar nuestro presente para que agrademos a Dios. Dios dice en su pacto que cuando Él perdona los pecados a un hombre arrepentido, Él decide olvidarse de ellos. El nuevo pacto dice, y me olvidaré de tus pecados, no los recordaré. Dios decide olvidarse de nuestros pecados. Es una decisión que Él toma. Así que el pasado no debe afectar para que en el presente, en el hoy, agrademos a Dios. Y el futuro no ha llegado. El futuro le pertenece al Señor. Aquí estamos hablando de una actitud de arrepentimiento. El principio del arrepentimiento es un principio para que lo vivamos diariamente. Porque cada día estamos expuestos a fallar al Señor. Y el Espíritu Santo va a mostrarnos. La palabra de Dios usa la palabra redarguir. Nos muestra que lo que hicimos no está bien. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y cuando eso ocurre, entonces tenemos que aplicar el principio del arrepentimiento. Yo reconozco mi pecado, lo confieso delante de Dios y me aparto. Y el Señor me capacita para ya no hacerlo más. Y ese es el proceso de transformación que Dios opera en nuestras vidas día a día. Así que necesitamos aprender a vivir cada día agradándole a Dios en todo, en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Serle agradables a Él. En esta ocasión, queremos dejar en su corazón y en su mente que necesitamos aprender a vivir un día a la vez. Cada mañana, dispuestos a agradar al Señor. Y cuando terminamos ese día, poder darle gracias al Señor nuevamente, porque pudimos vivir otro día de victoria. Él es quien nos capacita. Él es quien nos habilita para poder vivir una vida agradable a Él. Hay una escritura del apóstol Pablo que a mí me gusta mucho, que dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar que algo procede de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, quien nos hace ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Que el Señor nos capacite, que sea el Señor con su Espíritu Santo que nos dé el poder, la capacidad para poder agradarle a Él día a día, para poder vivir una vida de obediencia, para poder vivir una vida de santidad. Que el Señor bendiga su vida. Y quiero terminar esta reflexión haciendo una oración. Y ahí donde está puede acompañarme y poder decirle al Señor: Señor, reconozco que soy débil y necesitado de tu ayuda. Necesito que el ayudador, tu Espíritu Santo, derrame de su poder y me capacite para poder ser hacedor de tu palabra, cumplidor de tu palabra. Capacítame, Señor. Que tu poder y tu gracia se derramen en mi vida. Que tu poder y tu gracia se perfeccionen en mis debilidades, en mis flaquezas, en mis dolencias, en las circunstancias difíciles. Derrama, Señor, de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús el Mesías. Amén. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar.